Bienvenidos a Ella Soy de France 24. El director de cine colombiano Ciro Guerra fue señalado de acosar a al menos 7 mujeres y de abusar sexualmente al menos a otra más. Las historias fueron publicadas en un artículo periodístico que abre una discusión sobre una presunta cultura de violencias machistas sistemáticas en el gremio audiovisual colombiano y, claro, latinoamericano. Y es que Ciro Guerra es un cineasta muy reconocido internacionalmente. Su película El abrazo de la serpiente del 2015 tuvo alta resonancia por la nominación en los premios Oscar. Hasta el día de hoy, de Guerra solo destacaban sus trabajos cinematográficos, pero ahora 8 mujeres lo denuncian en primera persona, en narraciones en las que se protegió su identidad, pero que coinciden en un patrón de acoso que se agrava con los años. Entre 2013 y 2019, el cineasta colombiano Ciro Guerra habría cometido actos de acoso y abuso contra 8 mujeres en 5 países diferentes, y cada evento en un escenario distinto, pasando por reuniones del gremio, encuentros casuales y citas en su casa. Cada caso está apoyado por al menos un testimonio extra de alguien cercano a la víctima, que vivió de cerca los momentos de violencia emocional y física. Además, se señalan fechas y lugares, y lo más reiterativo, un patrón de acoso basado en una relación de poder que ostenta Guerra por su reconocimiento internacional como director de cine. En cada historia, Guerra habría desprestigiado a las parejas de las víctimas, habría ofrecido posibilidades laborales o habría dado a sus víctimas un supuesto acceso a detalles confidenciales de sus trabajos sin estrenar. Después hay violencias que pasan por expresiones verbales, tocamientos, forcejeos y en una oportunidad violación. Las encargadas de recoger los testimonios fueron las periodistas colombianas Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño, quienes argumentaron que se protegió la identidad de las mujeres violentadas para no revictimizarlas y porque la justicia penal no está del lado de las mujeres. Tras la publicación del artículo 8 denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra, se desató un debate en las redes y el propio director negó los hechos. Buenas tardes a todos, soy Ciro Guerra y quiero manifestar que la publicación que se ha hecho hoy en día en la revista virtual Volcánicas, en la que se hacen acusaciones gravísimas en mi contra, es completamente falsa. No he cometido ninguna de las faltas de las que se me acusan, no he cometido ninguno de esos crímenes. Ciro Guerra es uno de los cineastas más reconocidos de Colombia. Es director de películas como El abrazo de la serpiente, nominada en 2016 a los premios Oscar en la categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero, y Esperando a los Bárbaros en 2019, protagonizada por Johnny Depp. Ella Soy intentó contactar a Ciro Guerra para que hiciera parte de este programa y nos diera su versión. Sin embargo, solamente pudimos obtener el siguiente mensaje de su jefe de prensa. Ciro no dará entrevistas hasta tanto no tome acciones en el plano penal y pueda contar sobre el proceso que adelantará y las pruebas que aportará para defenderse de los señalamientos. Pero para el análisis está con nosotros Catalina Ruiz Navarro. Ella es periodista, feminista, directora de la revista Volcánicas y coautora de este artículo periodístico sobre las denuncias contra Ciro Guerra. Catalina, bienvenida, gracias por su tiempo y le quiero preguntar primero por la dificultad que existe estructuralmente para denunciar acoso y abuso. Lo común es escuchar frases del tipo, hay que tener cuidado, eso es muy delicado, pilas con lo que dice porque esas cosas son muy difíciles de demostrar y siempre está esa mueca de desconfianza. Hay un problema estructural que es muy grande porque el acoso y el abuso siempre son un abuso de poder. Entonces eso significa que quien está cometiendo la violencia es una persona que tiene más poder que la víctima, entonces la víctima siempre va a estar pegando hacia arriba. En esa medida esto es muy importante porque el periodismo tiene la misión de hacer veeduría al poder y en esa medida estas denuncias son parte del periodismo. Pero luego de que se hacen, se somete a las víctimas a unos estándares totalmente injustificados. Por ejemplo, que para que la gente les pueda creer tienen que ir a decir las cosas frente a un juez y un juez tiene que validar sus testimonios. Esta semana, por ejemplo, salió una denuncia de Las Igualadas, que es otro portal feminista colombiano, en donde 131 mujeres denuncian a su profesor de matemáticas en la universidad y van a la Personería del Pueblo, a la Fiscalía, a todas las instancias de la universidad y no sucede absolutamente nada
con 131 mujeres. Entonces hay un problema sistemático en donde la justicia nos está fallando y no puede ser que le estemos poniendo a las mujeres el estándar de que para contar sus historias tiene que ser solo y únicamente ante un juez, porque la justicia punitiva no es la única que existe. Para muchas, y por ejemplo para las denunciantes que aparecen en nuestro artículo, poder contar estas historias sin vergüenza, que se conozcan y que otras mujeres las sepan, es reparación, es una garantía de no repetición y es una forma de frenar a este personaje para que deje de hacer estos abusos contra las mujeres. Hablemos sobre nuestras protagonistas acá y las que más nos preocupan, las víctimas. Estas denuncias abrieron un debate nacional en Colombia y me atrevería a decir que la conversación, Catalina, es internacional. Pero entonces, ¿por qué este tema de que las víctimas tienen que someterse a la duda? ¿Por qué no les creemos? O mejor le digo, ¿cuándo hay que creerles o cuáles son esos componentes que debería tener una historia para ser creíble? Hay unas cosas que yo creo que como periodistas tenemos que revisar, por ejemplo, modo, tiempo y lugar de estas historias y de estas denuncias que nos están contando. Hay un modo, nos están dando detalles de cómo es el modo, nos están dando un tiempo específico, nos están dando un lugar. Todos estos tiempos y lugares, además, nosotros los verificamos para poner a Ciro Guerra en tiempo, lugar y circunstancia. Es decir, si una de las víctimas nos hubiera dicho, esto sucedió en tal fiesta, tal fecha, en tal ciudad, y nosotras vamos a verificarlo y descubrimos que Ciro Guerra no estaba en esa ciudad y no fue a esa fiesta, entonces tendríamos que empezar a dudar del testimonio de la víctima, por ejemplo. Pero en el caso de los testimonios que recibimos hay muchísima solidez. Además hay una cosa que nos impactó y es que entre mujeres que no se conocen entre sí nos contaban unas historias que son el mismo modus operandi, el mismo accionar por parte de él, las mismas palabras, este hecho de que si se queda a solas con ella, inmediatamente la situación se vuelve incómoda. Esto ha sucedido una y otra vez y es un patrón que ya estamos viendo en nuevas denuncias que nos han llegado a partir del reportaje. Y eso es notable porque son mujeres que no tuvieron ni cómo ponerse de acuerdo entre sí para inventarse esto y que además hay que decir, porque han dicho que las víctimas buscan intereses, ellas no están pidiendo nada, no están pidiendo ni plata, ni puestos, ni nada. Lo que están pidiendo es que esto deje de suceder en todo el gremio. Entonces hablemos, Catalina, de reparación, porque se ha criticado que este artículo es producto de un linchamiento, que las denunciantes son anónimas, que en realidad no se están presentando pruebas que puedan demostrar estos casos de supuesto abuso y acoso, y que lo que se necesita es una denuncia penal. Usted nos dice que no, esa no es la única forma. Y ahí aparece el periodismo. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que la única forma de justicia es meter a la gente a la cárcel. Si vamos a meter a todos los acosadores de Colombia a la cárcel, no hay cárcel suficientemente grande para eso. Y eso no previene que el acoso continúe. Lo que sí previene al acoso, lo que sí sirve como una medida de reparación y de no repetición es que tengamos esta conversación y se mande el mensaje de que esto es inaceptable para que ningún otro hombre con poder pueda volver a hacer estos abusos, y el mensaje a las víctimas de, oigan, hay un espacio seguro donde ustedes pueden contar sus historias y estas historias van a ser válidas, porque hay un dolor muy grande en que estas cosas te pasen y tú te las tengas que callar porque a ti es a la que no te van a creer, y eso es una forma de reparación. Hay una estrategia feminista latinoamericana que es el escrache, que es cuando las víctimas, cuando la justicia no les cumple, salen en decir en voz alta las cosas que han vivido. Y yo creo que eso es válido y legítimo porque todas tenemos derecho a la libertad de expresión, pero este es un punto más allá del scratch, porque no son simplemente ellas diciendo, ahí sí sería en una cuenta anónima de redes sociales contando sus historias y ya. Son mujeres que no son anónimas, son fuentes protegidas, que han estado trabajando con nosotras 5 meses y nosotras como periodistas estamos usando las herramientas de verificación que nos da el periodismo para poder tomar estos testimonios que de pronto no tienen otros espacios. Y yo creo que eso es una cosa muy valiosa que el periodismo feminista puede hacer para las mujeres. Una cosa grave con el acoso y el abuso sexual es que obviamente los acosadores y los abusadores no van a hacer esto en una tarima frente a un montón de personas. Es muy difícil que haya testigos visuales, pero por eso hay cosas de pruebas que nos parece que son claves, como hablar con la primera persona con la que habló la víctima para ver si las palabras y las historias coinciden, como los chats en donde ellas le cuentan a alguien, mira, esto me acaba de pasar, y están poniendo por primera vez en palabras la violencia que acaban de vivir. Y esas son cosas muy importantes y muchas veces es lo que queda del abuso y el acoso sexual. Y que ustedes documentan bastante, muy bien, diría yo, en su texto. Sin embargo, Catalina, hacer una precisión, ya llegando al final del programa,
programa, y es el tema de que en un mundo ideal, pues uno haría la denuncia y la justicia tendría que estar al servicio no solo de las mujeres, sino de cualquier persona que necesita un proceso de reparación y de justicia. Entonces, de todas maneras, ¿no cree usted de que es importante aquí generar una conversación sobre lo que debe hacer la justicia penal para que estas víctimas se anuncien y se animen a denunciar? Sí, yo creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no podemos poner en el peso de que la justicia funcione en las víctimas. La justicia no va a funcionar porque las víctimas salgan de mártires y se vayan masivamente a denunciar. Tiene que haber unos cambios estructurales, tiene que haber capacitaciones de género en policía, en jueces, para que les crean a las mujeres que denuncian, para que se tomen en cuenta estos casos. Yo vuelvo a esta denuncia que hicieron públicamente las Igualadas de 131 mujeres. Esto llegó hasta un juez y el juez, sin llamarlas y sin verlas, dijo: estas denuncias son mentira. Y eso es una cosa muy grave porque sucede una y otra vez, y la justicia penal no es un espacio amable para las mujeres. Estuvo inventada por hombres, pensada para proteger a los hombres, y usualmente protege a quien tiene más dinero para pagar el abogado más caro. Y esto es todo un problema de desigualdad más amplio que hace que las víctimas no hablen. Y las víctimas que hablan tienen que ver sus vidas totalmente marcadas por esta denuncia. Muchas tienen que cambiar todo su trabajo para que gire en torno a esta nueva lucha sobre la violencia sexual, y tienen que contar su historia una y otra vez para conseguir justicia. Yo creo que es loable. Las mujeres que hacen esto y que van ante el Estado están haciendo esto por todas. Pienso en una periodista como Ginette Bedoya, que lleva 20 años pidiendo justicia y que valientemente ha llevado su caso ante el Estado y incluso hasta la CIDH. Y eso ella lo hace por todas nosotras, pero también a un costo personal muy alto, y es que su vida, 20 años de su vida se las ha tenido que dedicar a esto, y yo creo que las mujeres que sufren violencia sexual tienen el derecho a elegir que su vida entera no gire en torno a esa denuncia, y eso también tiene que ser una posibilidad, y eso no puede ser excusa para que esto siga pasando. Sí, Catalina, y además que la percepción de justicia y de reparación varía tanto de víctima a víctima, que eso es algo que tenemos que respetar. Claro. Pero bueno, ya para el cierre, estamos escuchando. En Ellas Hoy escuchamos estas historias y estamos dispuestos a ver el desarrollo de estos acontecimientos a partir, además, de una denuncia penal que anunció Ciro Guerra. Y nos queda para la reflexión, porque no se lo alcanzo a preguntar, el hecho de que una figura pública utilice el poder que está ganando, además con financiación del Estado, presuntamente para cometer este tipo de actos. Gracias a usted por estar con nosotros y a nuestros televidentes. Sigan en France 24.